Hola, el día de hoy te presentamos nuestro proyecto de salud comunitaria, cuyo tema es evaluación de la prevalencia de los síndromes geriátricos en Ecuador en los últimos 5 años, prevención y promoción. Los integrantes de este grupo están conformados por Paulette Mocha, Génesis Luna, Odalis Río Frío, Karen Vázquez y quien se dirige con ustedes, Belén Contento. Este proyecto está dirigido por el doctor Jorge Armando García Maldonado y representamos al sexto semestre paralelo A. Vamos a conversar sobre los cambios asociados al envejecimiento. Es importante recalcar que para que suceda este cambio saludable, conocer algunos factores que van a intervenir en esta transición de todos los seres humanos. Por ejemplo, van a intervenir la parte social, la participación productiva y el sentido de autonomía de las personas mayores de cierta determinada vejez activa. Es importante reconocer ciertos porcentajes de estos factores que les estoy mencionando. Existe entre un 30 a un 70% de factores que se encuentran relacionados a la vejez. Bien. Tenemos ciertas características sobre estos procesos o cambios a la vejez, como es la relación con el proceso del envejecimiento. Es posible aquí distinguir dos grandes conceptos, como es la edad cronológica y la edad funcional. Cuando me refiero a una edad cronológica, desde sí estamos refiriéndonos a la parte del tiempo. Es decir, es aquella que tiene un individuo asociado al tiempo transcurrido desde su nacimiento. Recordemos que estamos haciendo una transición desde el momento del nacimiento hasta un periodo de vejez, que es la última etapa de todo el individuo. Ahora, vamos a hablar sobre la edad funcional. ¿Qué expresa una edad funcional? Esto expresa la capacidad para poder mantener roles personales. Es decir, aquí el individuo, en este tiempo de transición, es la forma en cómo él se comporta en su entorno. Entonces es la forma de comportamiento, interacción del individuo. Lo que nos va a hacer una gran diferencia con la edad cronológica, que simplemente estamos hablando de años de tiempo. Vamos ahora a ver qué factores y qué causas van a intervenir o qué cambios se van a dar en el envejecimiento primario. Recordemos que existen dos tipos de envejecimiento. Tenemos la parte primaria y la secundaria. Cuando me refiero a la primaria, estamos hablando de la intervención de cambios que se pueden ver notablemente en el aparato cardiovascular, en el aparato respiratorio, en el sistema genitourinario. En el cardiovascular, ¿por qué? Sabemos que la vida no se entiende sin el consumo de energía, y esta energía va a buscar un tipo de oxidación, de manera que van a pasar los años y va a existir un tipo de balance endógeno entre moléculas prooxidantes. Entonces aquí se va a dar algunos mecanismos antioxidantes, lo que quiere decir qué cambio se va a dar es que pueden aparecer posibles síndromes geriátricos al momento en que no se encuentre un mecanismo antioxidante o se encuentre en un desbalance. En cuanto al aparato respiratorio, se van a ver los cambios más notables, porque sabemos que el aparato respiratorio tiene la capacidad, los pulmones, de reducir un incremento de resistencias mecánicas del árbol respiratorio. Entonces, es importante recalcar el cambio que se dará, va a disminuir o va a haber una reducción de esta capacidad de nuestros pulmones. Entonces, es un cambio notable. El sistema genitourinario, pues aquí en el caso de la mujer es un cambio notable, que es el cese ovárico, de su función ovárica, que conocemos nosotros comúnmente
como la parte de la menopausia. Epidemiología global de los síndromes geriátricos. Conocer la prevalencia de los distintos síndromes geriátricos dará la pauta inicial para plantear estrategias y acciones prioritarias para lograr un envejecimiento saludable a fin de proporcionar una mejor atención integral. Se han llevado a cabo distintos estudios con el objetivo de reportar la prevalencia de diferentes síndromes geriátricos en distintas poblaciones adultas mayores. Entre estos estudios, se reportó que el síndrome geriátrico más prevalente en esta población es la polifarmacia, con un 50.6%, seguido de las caídas con 43.1%, fragilidad 17.8% y por último con un 15.6% la demencia. Los síndromes menos frecuentes fueron discapacidades en la actividad básica de la vida diaria, con 9.9%, el aislamiento social con 8.4% y finalmente 8.1% delgadez. También se realizaron estudios en Estados Unidos donde se escogió una población adulta mayor de 75 años de edad, en donde se reportó que la pérdida de apetito, la pérdida de peso, la incontinencia y los síntomas depresivos fueron los síndromes más frecuentes. Sin embargo, existe una particularidad para cada sexo. Las mujeres más propensas a presentar síntomas depresivos, dolor moderado a severo e historias de caída, mientras que los hombres presentaron mayor prevalencia de pérdida de peso no intencional y úlceras por presión. Con esto se llegó a la conclusión de que la prevalencia de síndromes geriátricos en la población estudiada está determinada principalmente por la edad y la comorbilidad. Los factores de riesgo existen de dos tipos, los conductuales y los metabólicos. En los conductuales encontramos el tabaquismo. Aumenta la mortalidad global de las personas mayores proporcionalmente a la cantidad consumida. Se han publicado aumentos en la mortalidad del 83% y el 34% respectivamente para fumadores actuales y antiguos respecto a la población no fumadora. Segundo es la actividad física. Se deben realizar actividades que sean apropiadas para la condición física, incluyendo ejercicios de acondicionamiento cardiovascular, flexibilidad, fortalecimiento muscular y equilibrio. Tercer punto, sobrepeso. Conllevan a un deterioro de la capacidad física y en calidad de vida y se han relacionado con numerosas patologías como dislipidemia, la hipertensión arterial, aterosclerosis, resistencia a la insulina, diabetes, artrosis y entre otros. Luego tenemos a los factores metabólicos, donde el principal punto es la hipertensión arterial. A pesar de no ser una parte normal del envejecimiento, es altamente prevalente en las personas mayores. Se caracteriza típicamente por una presión arterial sistólica elevada, mientras que la presión arterial diastólica es normal o baja, produciendo un aumento en la presión de pulso que traduce rigidez en la pared arterial, accidentes cerebrovasculares o cardiopatías coronarias. Segundo factor, la dislipidemia. Con el envejecimiento, los cambios en el perfil lipídico se orientan hacia un patrón aterogénico. Después de los 20 años, el colesterol total aumenta hasta los 60 años en hombres y 70 años en mujeres. Finalmente, la diabetes mellitus. El envejecimiento se asocia a un aumento en la resistencia a la insulina y al deterioro de la secreción de insulina, por lo que tanto la prevalencia como la incidencia de diabetes mellitus 2 aumentan con la edad. Síndromes geriátricos. El síndrome geriátrico se refiere a una condición de salud multifactorial que ocurre cuando el efecto acumulado de alteraciones en múltiples sistemas hacen a la persona mayor vulnerable a cualquier desafío situacional y poseen consideraciones clínicas especiales. Síndrome de fragilidad en el anciano. Es el estado dinámico de equilibrio inestable presente en el deterioro de uno o más dominios de la salud, como el dominio físico, funcional, psicológico o social, que produce un aumento de la susceptibilidad a efectos adversos en la salud,
en particular a la discapacidad. Algunos factores relacionados con la fragilidad son la alteración de la funcionalidad cognitiva, antecedentes de caídas, enfermedad crónica, malnutrición, sarcopenia y sedentarismo. La población de adultos mayores de origen latinoamericano tienen un riesgo incrementado por el desarrollo de fragilidad debido a las deficientes condiciones socioeconómicas con las que crecieron en la infancia, como la pobreza, la malnutrición y en general a malas condiciones de salud que se perpetúan en la adultez. Incontinencia urinaria. Una de las condiciones que más impacto tiene en la autonomía de las personas mayores es la incontinencia urinaria. Esta se define como toda pérdida involuntaria de orina. En mayores de 65 años, 1 de cada 3 personas sufre de algún tipo de incontinencia, haciéndose más prevalente en edades avanzadas. Y en cuanto al género, en edad media afecta más a las mujeres, pero ya cuando llegan a la población mayor, esta se iguala. Si el paciente tiene necesidad súbita y urgente de orinar, no llega a tiempo al baño, tiene pérdidas de día y de noche, el diagnóstico más probable es el de la incontinencia de orina de urgencia. Si presenta pérdidas de orina al toser, estornudar, reírse o levantar peso y no tiene pérdidas durante la noche o al estar acostado, lo más probable es que se trate de incontinencia de orina de esfuerzo. Y si el paciente tiene pérdidas constantes de pequeñas cantidades de orina y siente que no vacía totalmente su vejiga, lo más probable es que tenga incontinencia de orina de rebosamiento. El tratamiento de la incontinencia urinaria consiste en terapia comportamental, donde se va a tener que apoyar al paciente y a la familia. También consiste en el horario miccional, que este es útil para pacientes con deterioro cognitivo. El entrenamiento vesical va a ayudar a la resistencia esfinteriana y el volumen vesical. La biorretroalimentación sirve como reforzamiento del piso pélvico a través de estímulos eléctricos. Y por último, los ejercicios de Kegel. Estos tienen evidencia tanto para la incontinencia de esfuerzo como para la de urgencia, aumentando la fuerza del piso pélvico y la resistencia uretral. Inmovilidad. Es como una restricción involuntaria de la capacidad de desplazarse de una persona por problemas físicos, funcionales o psicosociales. Los problemas de movilidad afectan a casi el 20% de los adultos mayores de 65 años. A partir de los 75 años, afecta a un 50% de los ancianos para salir de sus casas y en un 20% están confinados en sus domicilios. Algunas causas de la inmovilidad pueden ser enfermedades osteoarticulares, patología cardiovascular, trastornos neuropsiquiátricos, hospitalización, aislamientos y fármacos debido a sus efectos secundarios. Para su prevención y tratamiento se debe comprender la siguiente secuencia. Primero se debe tratar la causa de la inmovilidad. Luego se debe hacer la rehabilitación de la inmovilidad existente y de la progresión. Se deben usar ayudas técnicas y de adaptaciones en el hogar y se debe tratar de las complicaciones de la inmovilidad. Caídas. Es una precipitación repentina al suelo, se da de forma involuntaria. El riesgo es mayor en ancianos hospitalizados en su ingreso por el rechazo a una actitud sobreprotectora. Siempre resulta adecuado considerar las caídas como de causa multifactorial. Suelen ser el producto de la combinación de causas intrínsecas, extrínsecas y de factores circunstanciales. En los vigorosos predominan los factores extrínsecos, es decir, que son caídas accidentales, mientras que en los frágiles o con deterioro funcional predominan los factores intrínsecos, es decir, se consideran caídas sintomáticas, consecuencia de alguna enfermedad que afecte la marcha y el equilibrio. Los factores de riesgo de las caídas
Incluyen a la debilidad muscular, alteraciones en la marcha y el equilibrio, deterioro de las funciones mentales, deterioro en las actividades de la vida diaria y polimedicación. La prevención y tratamiento: es importante prevenir caídas sin limitar la movilidad y actividades cotidianas. Algunas medidas de autocuidado para prevenir las caídas son usar calzado adecuado, no usar ropas largas, seguir una dieta equilibrada, tomarse el tiempo que la persona necesite para levantarse de la silla o de la cama, usar lentes si en caso lo necesita y estar alerta. Úlceras por presión. Cuando hablamos de este término, se refiere a toda solución de continuidad de la piel relacionada a los sitios de contacto o mayor presión. Si bien afecta a un grupo de pacientes en particular, es uno de los grandes temores que tanto los pacientes como sus familiares tienen, en especial cuando son hospitalizados. Por ello, es muy importante saber cómo manejarlas y cómo prevenirlas. El desarrollo de este síndrome depende de la conjunción de 3 factores. La presión, que es la fuerza compresiva ejercida sobre un área de la piel, suficiente para disminuir el flujo sanguíneo, relación con la fuerza de gravedad. La fricción es una fuerza ejercida paralelamente sobre la piel que genera roce y por consiguiente vulnera la integridad de la dermis. El pinzamiento vascular es obstrucción al flujo sanguíneo y oxigenación tisular, que se da al comprimir vasos sanguíneos en algunas áreas, por ejemplo en la región sacra. Las medidas preventivas son la inspección diaria de la piel, aseo con productos neutros para minimizar la irritación y resequedad de la piel, aplicar agentes hidratantes, evitar el masaje sobre las prominencias óseas, reducir al mínimo la fricción y rozamiento con ayuda de la postura, transferencia y cambios de posición, idealmente cada 2 a 3 horas. También se debe prevenir la malnutrición y estimular la movilización, y en pacientes postrados realizar ejercicios pasivos y activos y posturas que disminuyan la presión sobre las prominencias óseas. El tratamiento va a depender del grado de ulceración que existe en diversas medidas que son relevantes de aplicar. Entre ellas, manejar infecciones, desbridamiento del tejido necrótico, aseo periódico de la úlcera con suero fisiológico, uso de apósitos como zonas hidrocoloides, silicona, alginato, carbón activado y apósitos de plata. La valoración clínica. El objetivo de la evaluación clínica es detectar y graduar las enfermedades sintomáticas, evaluar cómo afectan a la función, decidir y planificar la intervención terapéutica más adecuada. Como norma, hay que evitar que la entrevista sea larga y cansada, entonces se va a preferir las sesiones cortas y que las personas entrevistadas estén acompañadas de un cuidador principal que conviva, pero que éste no interfiera en las respuestas. Con la anamnesis vamos a recoger antecedentes médicos, quirúrgicos y pruebas complementarias que se le hayan practicado en el paciente. La exploración física no es muy distinta a la del adulto, pero sí nos llevará más tiempo en su realización por los déficits sensoriales y el enlentecimiento funcional. Además, se investigan datos psicológicos, cognitivos y neuropsiquiátricos, datos funcionales básicos e instrumentales y por último, datos sociales, personales y del entorno. Esta exploración nos va a permitir detectar la presencia de grandes síndromes geriátricos. La valoración funcional es el proceso dirigido a recoger información mediante escalas sobre la capacidad de la persona para realizar su actividad habitual y mantener su independencia en el medio en el que se encuentra a través de un repaso por las actividades de la vida diaria. Estas escalas sirven para objetivar el grado de dependencia y valorar si es aguda o crónica, detectar la necesidad del cuidador, supervisión y ayuda o suplencia, monitorizar la evaluación de un paciente sometido a un programa de rehabilitación. Las actividades de la vida diaria se pueden clasificar en actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y actividades avanzadas. En las actividades básicas de la vida diaria tenemos que sirven para la actividad habitual y para mantener el autocuidado, como comer, vestirse, moverse, asearse, bañarse y la continencia de esfínteres.
Las más empleadas son el índice de Bartel. El índice de Bartel es una medida de la discapacidad física con demostrada validez y fiabilidad que es fácil de aplicar y de interpretar. Este ayuda a orientar los esfuerzos del personal encargado de atender a una persona mayor en el progreso de la capacidad funcional del mismo. Las actividades instrumentales de la vida diaria sirven para conseguir independencia e interacción con el entorno. Escribir, leer, limpiar, comprar, lavar, planchar, usar el teléfono, manejar dinero, usar el transporte público o realizar trabajos fuera de casa. Aquí se utiliza principalmente el índice de Lupton-Brody. En las actividades avanzadas, que son las que sirven para ser parte activa y colaborar con el medio, aunque no son indispensables para una vida independiente, su ejecución sí detalla una buena función física. Las actividades dependientes de las extremidades inferiores son las primeras en sufrir las consecuencias de discapacidad. Se puede mejorar el rendimiento, reducir la sarcopenia y la dependencia con la práctica de fortalecimiento muscular. Para reducir la fragilidad hay que actuar sobre su principal factor de riesgo, la inactividad o desuso. Por ello, las intervenciones contra la actividad física han demostrado su eficacia en retrasar e incluso revertir la fragilidad y la discapacidad. Valoración cognitiva. La valoración del funcionamiento cognitivo y del estado afectivo de una persona mayor es una parte fundamental de la valoración cognitiva. En el estado mental hay una gran variedad de instrumentos y su sensibilidad diagnóstica se incrementa cuando se compara su uso con el juicio clínico, ya que esta solo es capaz de detectar el deterioro cuando ya es avanzado, mientras que los test facilitan la detección de deterioros leves, moderados, porque su intervención es más eficaz. Está comprobado que en las 3/4 partes de los individuos el déficit cognitivo pasa desapercibido si no se utiliza algún sistema de detección del mismo. Cualquier alteración detectada será el reflejo de una situación patológica, siendo importante no confundir lo que es frecuente en las personas mayores con lo que es normal. El hecho de que la prevalencia de enfermedades como la demencia o la depresión aumente con la edad no significa que sean normales, sino que son un estado de enfermedad y como tal deben diagnosticarse y tratarse. Por lo que es importante tener siempre presente los predictores del deterioro cognitivo, como son los predictores biológicos, los predictores psicológicos y los predictores sociodemográficos. En la valoración social, el soporte social ejerce una influencia positiva sobre el bienestar de personas mayores y permite que la autopercepción de salud sea más favorable. Este engloba relaciones y actividades, pero está condicionado por factores culturales, económicos, personales, familiares y comunitarios. El objetivo con su evaluación es identificar causas del entorno que sean capaces de condicionar la evaluación clínica o función del paciente y dar con la óptima utilización de los recursos sociales. Hemos de dar un soporte social adecuado en cada situación y en función del resultado. Hemos de iniciar y tramitar lo preciso para ubicar al paciente en el nivel asistencial adecuado. La escala sociofamiliar de Gigon es uno de los instrumentos que han empezado a utilizarse en la última década en España y ha demostrado ser útil para la detección tanto de riesgo social como de problemática social ya establecida en la comunidad. Prevención y promoción del adulto mayor. En base a lo definido con anterioridad, es muy importante señalar que cuando proponemos acciones o políticas preventivas dirigidas a las personas mayores, se consideren a priori ciertos aspectos, como la falta de salud, la edad, y también hay evidencia que se puede disminuir la incidencia, prevalencia e intensidad de las enfermedades, en especial las crónicas, y con ello reducir la discapacidad y la dependencia a través de la promoción y prevención de la salud, prevención y control de las enfermedades crónicas y contar con servicios sanitarios eficientes para las personas mayores a nivel primario, secundario y terciario. Sabemos bien que las personas mayores no son todas iguales y no todas ellas se benefician por igual a las acciones sanitarias, entre ellas las preventivas. En base a las acciones preventivas, entonces deberíamos tipificar a las personas mayores en varias categorías posibles, tales como las personas mayores sanas, sin enfermedad crónica ni compromiso funcional, personas mayores crónicas, personas con enfermedades crónicas pero no dependientes, frágiles, es decir, de riesgo, que pueden tener dependencia pero potencialmente reversible. Las personas mayores dependientes, aquí ya la dependencia ya se ha instalado en la persona y hay
y con pocas posibilidades de revertir esa dependencia. En etapa final de vida, por sumatoria de morbilidad en etapas finales y alta dependencia, con pronóstico vital por lo general menos de 6 meses. La realización de actividades preventivas en adultos mayores se deben tener en cuenta diversos aspectos, considerando no solo el riesgo de la enfermedad, sino las expectativas, las ideas, sentimientos y alteraciones de función que producen la enfermedad y el contexto particular de cada persona. Por ello, se va a mostrar la siguiente tabla en cuanto a las principales recomendaciones orientativas de estrategias de prevención de la dependencia e intervenciones específicas. Las personas mayores sanas, entre las estrategias de prevención es la promoción de la salud y prevención primaria, atención a los procesos agudos y prevención secundaria. En cuanto a personas mayores con enfermedades crónicas no dependientes, promoción de la salud y prevención primaria, prevención secundaria y terciaria. Personas mayores en riesgo y frágil, promoción de la salud y prevención primaria, prevención secundaria y terciaria, prevención y abordaje de síndromes geriátricos, prevención de la iatrogenia, prevención del deterioro funcional y realización de la valoración geriátrica integral o global. Persona mayor dependiente de carácter transitorio o de carácter permanente, individualizar las medidas de prevención primaria y secundaria y la prevención terciaria, manejo de síndromes geriátricos, prevención de la iatrogenia, prevención del deterioro funcional y realización de la valoración geriátrica integral o global. En cuanto a las personas mayores al final de la vida, individualizar las medidas preventivas y atención específica según las necesidades. Si no todas las personas mayores son iguales, entonces todas las personas mayores deberán ser diferenciadas. Entonces, para prevenir enfermedades graves, cócica polisacárida, esta vacuna evita la neumonía por una bacteria conocida como muerte en el adulto mayor. La vacuna se debe aplicar a partir de los 65 años de edad en adultos sanos que no se han vacunado. En cuanto a la toxoide tetánico diftérico, esta vacuna protege contra los tétanos y la difteria. Debe acudir a aplicarse la vacuna si en caso es un adulto mayor y sano y ya han pasado 10 años desde que recibió la última dosis y si sufre de una herida. La vacuna de la influenza estacional es la vacuna antiinfluenza y se debe aplicar a partir de los 60 años de edad. Previene la influencia y ya que esta es una enfermedad viral que se conoce también como la gripa. Se diferencia del catarro común porque tiene síntomas más graves como fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor muscular, dolor de articulaciones y un cansancio extremo. En cuanto a la promoción, a través de la educación y la información es como vamos a aprender a cuidar la salud. Los hábitos saludables y la prevención de enfermedades son tan importantes como buscar atención médica cuando se está enfermo. La promoción de salud puede ser abordada desde diferentes escenarios. El escenario macrosocial, con enfoque en los determinantes sociales, debe ser abordado desde políticas públicas que disminuyan la inequidad en esta etapa de vida, donde suele haber mayor vulnerabilidad. El escenario microambiental es relacionado a los escenarios de los adultos mayores que se desenvuelven, por ejemplo, en casas, barrios y municipios. Se puede influir a través de la concertación con gobiernos locales y otros actores a las localidades donde viven los adultos mayores. El escenario interpersonal, donde la familia es la principal fuente de apoyo social y de promoción de estilos de vida saludables. Se puede influir como recurso para promover la salud. El escenario individual se puede influir a través de la motivación hacia los estilos de vida saludables desde los encuentros con los prestadores de la salud. Es deber de los sistemas de salud promover los cambios de estilo de vida en pacientes y ponerlos al tanto de la conexión que existe entre los factores de riesgo y la salud. La evaluación de los factores de riesgo y la consejería deben ayudar a los pacientes a la adquisición de información, motivación y habilidades para mantener comportamientos saludables. Consejerías recomendadas. Se presenta la dieta.
Los mensajes que deben incorporarse en la consejería nutricional deben incluir al consumir alimentos variados en las 3 comidas principales y 2 adicionales para mantener a los ancianos mayores saludables. 1 porción diaria de alimentos de origen animal, 3 porciones de lácteos hasta alcanzar un equivalente entre los 1000 a 1500 miligramos de calcio al día, 3 porciones de verduras crudas o cocidas en variedad de colores y limitar la ingesta de sodio. Consumir 6 a 8 vasos al día de agua hervida sin azúcar para mantenerse hidratado. En cuanto al ejercicio, pues este beneficia a personas de todas las edades y puede disminuir todas las causas de morbilidad e incrementar la expectativa de vida. Entre los beneficios del ejercicio en el adulto mayor se incluyen la mejora del acondicionamiento, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, obesidad, depresión, deterioro cognitivo y también reduce el riesgo de caídas y lesiones, que es un factor de riesgo principalmente. También pues el cuerpo libera hormonas de placer y de felicidad que le hacen sentir bien al adulto mayor. También la consejería sobre enfermedades de transmisión sexual. Los adultos mayores sexualmente activos deben recibir consejería sobre el sexo seguro y uso de preservativos con nuevos compañeros sexuales. En cuanto al tabaquismo, a cualquier edad en el que se cese el tabaquismo se obtiene beneficio para la salud. Se debe preguntar a todos los adultos mayores si fuman. La periodicidad mínima de la detección del consumo debe practicarse como mínimo cada 2 años. Ante una respuesta positiva, se debe intervenir para suspender el consumo de tabaco. El uso del alcohol. Aproximadamente el 15% de los adultos mayores por encima de los 75 años experimentan problemas de salud relacionados con las complicaciones del consumo del alcohol en combinación con la medicación o enfermedades crónicas. Y en cuanto al ejercicio, finalmente, pues existen 2 beneficios y muy importantes por los que le conviene realizar una actividad física, que conserva su independencia física y mental y se divierte y disfruta y convive con otras personas. Gracias.